Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos en este domingo y por supuesto que tenemos una emisión especial de Close Up porque hoy vamos a hablar de un perfil que está muy ligado a lo que platicamos la semana pasada de Eduardo Verástegui. Ahora nos toca platicar de este empresario en México que está apoyando a un personaje de ultraderecha como Eduardo Verástegui. Su nombre es Ricardo Salinas Pliego y es pues un personaje muy polémico. Vamos, obviamente un programa no nos alcanza para pues platicar de todos los episodios o toda su trayectoria, todos los acontecimientos relevantes en torno a este personaje, pero sin duda nos vamos a acercar a algunos de los momentos más relevantes de la trayectoria de este personaje. Es un empresario que ha sido polémico por la forma pues en que ha buscado no solamente pues alargar los procesos de pago, la evasión de impuestos. Él se ha apoyado en una ingeniería fiscal precisamente para dilatar todos estos procesos de pago respecto a sus impuestos de manera muy particular, pero también ha utilizado su empresa TV Azteca, esta empresa y la concesión del Estado para llevar a cabo campañas de linchamiento en contra de toda persona que afecte sus intereses. Es un provocador abierto, con formas que quizá no son tradicionales en personajes multimillonarios. Es altanero, ha utilizado mensajes discriminatorios en redes sociales contra todas las personas que critiquen, particularmente con algunas mujeres en la política o en el espectro de liderazgo de opinión. Y pues algunos de sus principales colaboradores. También es interesante esa manera en la que tienen esta costumbre de lisonjearlo. Conductores de televisión, directivos de sus empresas hacen gala de agradecimientos en pues ostentosas fiestas que lleva a cabo este empresario. Aquí el tema y el contraste es que pues muchos de sus trabajadores, los más precarizados de las empresas que él tiene, fueron obligados a trabajar en la pandemia, en plena pandemia, violando las disposiciones de salud oficiales. Aquí es uno de los frentes que abre esta televisora TV Azteca en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Salinas Pliego, este empresario que ha buscado construir una imagen sin mucho éxito, quizá apoyado en su televisora, se pone como un gran emprendedor, tiene estas grandes campañas en sus redes sociales que quiere hacer notar que tiene mérito propio y el crecimiento de estas empresas tienen pues detrás un trabajo exhaustivo de parte de este empresario y con una gran capacidad también de innovación. Busca adornar la explotación laboral como progreso y prosperidad. Considera además que está llevando bienestar a los más lejanos rincones del país, aunque en realidad se hace millonario siendo agiotista a través de sus empresas. Vende esta idea de aspiracionismo como si ser millonario fuera una decisión y no un conjunto de ventajas preestablecidas, negociadas y heredadas, y la suma de prácticas y políticas fiscales cuestionables. Se vende a sí mismo como un ejemplo a seguir. En sus redes sociales vemos esta personalidad egocéntrica, como en este video, en donde asegura que desde arriba las cosas se ven más claras. Pues miren, desde acá arriba las cosas se ven más claras y uno puede entender como de qué lado están las cosas. Esténse pendientes, ya tengo unos mensajes nuevos para ustedes. Ándele, a trabajar todos. Bye. La escritora y dramaturga, también ex colaboradora de Televisión Azteca, Sabina Berman, considera que Salinas Pliego usa una máscara de libertario y explica cómo ha aumentado su fortuna. Es un empresario que usa una máscara, la de ser libertario. Un libertario es un anarcocapitalista, es decir, un enemigo del Estado y de la casta de políticos a los que considera perros corruptos. Estoy usando el lenguaje de Salinas Pliego, y es un creyente en que el mercado
puede resolverlo todo. Pero es una máscara. Es importante reiterar eso. El hecho es que Salinas Pliego ha hecho y crecido su fortuna de la mano de los gobiernos. Es, para usar el léxico que él usa, que es parte del léxico libertario, él es un gobiernícola. Salinas heredó un grupo de tiendas de electrodomésticos llamado Selectra, y luego, y esto es el momento en donde salta de un nivel de riqueza a otro superior, adquirió en los años 90 del siglo pasado TV Azteca en una subasta amañada, truqueada por el gobierno del presidente Salinas de Gortari, que se la vendió a Salinas Pliego y a su socio secreto, que era ni más ni menos el hermano del presidente Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, que por cierto incluso le prestó al joven Ricardo Salinas Pliego el dinero para pagar su parte. Ricardo Salinas pronto descubrió para qué servía la televisión, dónde estaba el dinero que se hacía en la televisión. Lo aprendió observando a su rival poderoso, Televisa. El gran negocio de la televisión comercial en México es el dinero que recibe del gobierno por publicidad y el dinero que recibe de políticos específicos por promover sus acciones y por callar sus pecados. Los gobernadores en México tradicionalmente, no todos, pero el 90%, han pagado a las televisoras por eso, por promover sus acciones positivas y acallar sus pecados. Ahí está el gran dinero de las dos televisoras comerciales. Amén del uso de la televisión para traficar prestigio o silencio a cambio de privilegios para sus dueños. Por ejemplo, en el caso de Salinas Pliego, permisos para abrir minas o para hacerse de terrenos de enorme cantidad de hectáreas o disculpas para no pagar impuestos. Así se hizo muy rico Salinas Pliego, que es un gobiernícola disfrazado con una retórica de libertario. También es interesante cómo en algunas entrevistas donde este empresario se siente en confianza, pues confiesa algunos momentos o algunas partes de su personalidad en una entrevista con un personaje de nombre Nayo Escobar en YouTube. Este personaje, Ricardo Salinas Pliego, pues señala cómo es que él quería tener una televisora y cito textual: fue facilísimo. El hombre más rico de México en aquel momento y más exótico se llamaba Emilio Azcárraga Milmo, y yo digo, este cabrón nomás trabaja muy poquito y se la pasa ahí lleno de viejas y aviones y yates. Digo, ya ha de ser buen negocio, ¿no? Y así fue. Esa es la forma en la que explica Salinas Pliego cómo es que quiso incursionar en la televisión. Otro de los episodios relevantes para entender la personalidad de este empresario es el libro de su padre, Hugo Salinas Price, cómo además funda Electra precisamente para evadir el pago de impuestos. Pero no solamente revela en ese libro Mis años con Electra ese episodio, sino también cómo fue uno de los impulsores del grupo de ultraderecha El Muro. Y cito textual: a principios de los años 60 sentía yo grandes inquietudes. El fuerte carisma de Fidel Castro hacía sentir miedo a las clases media y alta de que se fuera a repetir el fenómeno cubano en México. Escribía yo artículos que publicaba en Excelsior. A veces reproducía mis artículos en sus publicaciones el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales que dirigía mi amigo Agustín Navarro Vázquez. Siempre apoyé a Navarro Vázquez, un verdadero héroe de la libertad a quien la patria no le ha rendido el debido reconocimiento. En varias conversaciones me planteó la conveniencia de crear un grupo de choque de jóvenes a efecto de contrarrestar el terror de la izquierda entre estudiantes. Se llamaría Muro por sus iniciales, Movimiento Universitario de Renovadora Orientación.
Lo más probable es que hubo varios que lo apoyaron, pero yo nunca supe quiénes más apoyaron a ese grupo que resultó muy efectivo para darle a las izquierdas una sopa de su propio chocolate. El Muro tenía una casa ubicada en la avenida División del Norte, en donde practicaban artes marciales los muchachos. En una ocasión, el Muro decidió hacer una manifestación en la propia UNAM. Para asombro de la izquierda, se quemó la efigie de Fidel Castro. Fue divertido. Tanto mi cuñado como yo estuvimos ahí. Él salió fotografiado en los periódicos al día siguiente junto a la efigie en llamas. Este es uno de los episodios que narra el padre de Ricardo Salinas Pliego y otro de los episodios para poder entender cómo actúa este personaje, este empresario, es lo que sucedió a finales de los 90, principios de los 2000, porque se dio en esa época el llamado chiquihuitazo, y que fue en 1998, el empresario Javier Moreno Valle pactó una alianza con Salinas Pliego y TV Azteca, la cual implicaba, se rompió esta alianza unos años más tarde, pero esta alianza implicaba un acuerdo corporativo financiero por el cual el Canal 40 recibió $25 millones. TV Azteca recibía a cambio la opción de compra del 51% de las acciones del Canal 40 y además comercializar el canal, pero al romperse esta alianza, TV Azteca envió un grupo de personas encapuchadas y armadas para ocupar las instalaciones y tomar la antena transmisora de este canal. Y de esta forma, este empresario, Ricardo Salinas Pliego, buscó hacerse justicia por su propia mano. El gobierno de Vicente Fox en ese entonces se mantuvo en silencio por varios días, incluso cuando se le llegó a cuestionar al entonces presidente, soltó esta histórica frase: ¿y yo por qué? La versión de Ricardo Salinas Pliego, él asegura que un día se apareció en su oficina Javier Moreno Valle, que lo engañó, lo convenció de ser su amigo y de ser su socio para sacar adelante Canal 40, y también aseguró en un video que tiene Ricardo Salinas Pliego en sus redes sociales que Moreno Valle compró voluntades en la Secretaría de Comunicaciones para que no se aprobara su relación comercial y que después le dijo que ya no eran socios. Pero el periodista Genaro Villamil escribió en La Jornada el 3 de enero de 2003, el silencio oficial se ha convertido en la auténtica nota, al grado de que 2003 se inaugura con un nuevo fenómeno del estilo foxista de gobernar, la ley Mordaza aplicada al revés. Es decir, la autocensura de los funcionarios federales que demuestran así el temor de ejercer su función pública frente a los intereses de un poderoso consorcio televisivo que, como en sus mejores épocas, se apropia de una señal concesionada, emprende un linchamiento televisivo y construye una versión antijurídica y antiperiodística de los hechos. En ese entonces, como ahora, Salinas Pliego ha utilizado, y en ese momento utilizó a estos conductores de noticias que muchos reconocemos como Javier Alatorre, Jorge Zarza, Pablo Latapí, Jaime Guerrero, para tergiversar por completo los hechos de esa madrugada, en la que incluso se golpeó y amenazó de muerte a los vigilantes de las instalaciones del canal y a sus familias, de acuerdo a los testimonios y a los videos que todavía están en las redes sociales de ese momento. El periodista Genaro Villamil, entonces colaborador de La Jornada, así recuerda el llamado chiquihuitazo. Bueno, primero hay que recordar que el episodio ocurrió casi a finales de diciembre del 2002, si no me equivoco. Yo estaba trabajando en ese momento en La Jornada y me acuerdo perfecto porque no salí de vacaciones y presentía, de esos presentimientos de reportero que te entran, que podía ocurrir algo delicado. Ya estaba el conflicto jurídico entre Canal 40, CNI Canal 40 y Ricardo Salinas Pliego. Había toda una serie de dimes y diretes en la prensa, el arbitraje internacional no había sido completamente favorable para Ricardo Salinas Pliego.
Y lo que decidieron esa noche fue una vez más cruzar, como yo digo, el Rubicón, como lo hicieron años antes, en 1999, con el asesinato de Paco Stanley, del conductor Paco Stanley. Es decir, tomaron por asalto el Estado de Derecho, lo tergiversaron y lo usaron para su conveniencia. Y me acuerdo perfecto que en ese entonces yo publiqué un texto que se llamaba La ley del más fuerte. Era la aplicación grotesca de un asalto con policías privados encabezados por el que después fue un destacado senador del PRI, Jorge Mendoza, y que desde entonces ha sido un personaje muy cercano a la operación política de Ricardo Salinas Pliego. El chiquihuitazo pues marcó el sexenio de Vicente Fox, tan lo marcó que las frases ¿y yo por qué? De Vicente Fox surge justo cuando le preguntan por qué el gobierno federal, por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes permitió un asalto en una instalación federal y por qué además se quedó Ricardo Salinas Pliego a la mala con la señal de Canal 40. Este episodio pues te retrata el tipo de empresario y el tipo de medidas que utiliza. Si lo puede hacer y si lo pudo hacer con ese nivel de impunidad, con una señal televisiva que es un bien público concesionado, imagínate lo que no hace pues con los que no tienen ni la fuerza ni el equipo de abogados de los que tenía Moreno Valle en ese entonces, Javier Moreno Valle, el concesionario de CNI Canal 40, ¿no? En términos estrictos, desde mi punto de vista, fue un despojo. Un despojo a mano armada, además. O sea, no fue un despojo pues simulado o un despojo disfrazado de otra cosa. Le quitaron una concesión. Las concesiones son como en las parcelas agrícolas, espacios o pequeños fragmentos del espacio aéreo en donde viajan las señales de radiodifusión. Entonces, prácticamente le despojó a otro concesionario, que era Javier Moreno Valle, de una parcela, digamos, de una parcela del espacio radioeléctrico que no le pertenecía a Ricardo Salinas Pliego, por más que Javier Moreno Valle tuviera una deuda con él, por más que no le hubiera pagado, esa parcela, ese espacio le corresponde al Estado, a la nación. Entonces, es y sería muy importante saber exactamente el estado jurídico actual de esa concesión. Villamil explica además cómo Salinas Pliego ha usado la concesión del Estado para llevar a cabo campañas de linchamiento. Mira, evidentemente fue un arreglo al más alto poder con Vicente Fox y con Marta Sagún. Recordemos que ese mismo año se dio el decretazo del gobierno de Vicente Fox que canceló de tajo la posibilidad de una reforma integral a la Ley Federal de Radiodifusión de ese entonces. Yo recuerdo que estuvimos en mesas de negociación con Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación y de repente un encuentro entre Bernardo Gómez y Marta Sagún, pues marcó el pacto o el arreglo entre Televisa y el gobierno de Vicente Fox. Así como se hizo ese pacto entre Televisa y el gobierno de Vicente Fox, así el chiquihuitazo marcó el pacto de impunidad entre TV Azteca y Vicente Fox, el gobierno de la transición o de la alternancia. Fue muy claro que el gobierno no iba a tomar ninguna medida, ni de apremio, ni de sanción para un delito evidente, además, un delito que se cometió a ojos y ante las luces de todo mundo, ¿no? Eso marcó un precedente
y también marca una manera de actuar de Ricardo Salinas Pliego, que desde entonces hasta la fecha, pues cree que la concesión es suya y que no es del Estado mexicano ni de la nación, y que puede hacer de este tipo de bienes públicos concesionados lo que se le pegue en gana, desde armar campañas de linchamiento, como lo hizo en el caso de Paco Stanley, un linchamiento que duró más de 7 horas continuas contra el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, hasta utilizar la pantalla para hostigar, difamar, perseguir a sus adversarios comerciales, empresariales o políticos o sociales o periodísticos, lo que fuera, ¿no? Es decir, un uso faccioso, muy característico de la derecha, de una concesión pública, ¿no? Por su parte, Sabina Berman cuenta cómo durante ese mismo sexenio Salinas Pliego armó una campaña en contra del secretario de Hacienda de ese entonces, Gil Díaz, usando su televisora para evitar el pago de impuestos. Ricardo Salinas siempre ha hecho este tipo de extorsiones con el poder. Te cuento una, Adriana. En el sexenio del presidente Vicente Fox, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quiso cobrarle impuestos a Grupo Salinas, como a cualquier otra empresa mexicana o cualquier mortal mexicano. Bueno, entonces TV Azteca anunció entonces un documental de 3 partes sobre la vida y obra del secretario de Hacienda. Pasó la primera parte en que se hablaba pestes del secretario de Hacienda y ya no pasaron las otras 2 partes del documental. ¿Por qué? Porque al día siguiente de que pasara la primera parte del documental, el secretario de Hacienda estaba en las oficinas de la televisora para hacer las paces. Es decir, para decirles ya no les cobro impuestos. Y así es que Salinas Pliego llegó a deber 49,000 millones de pesos al fisco mexicano. Hay que recordar también uno de los episodios periodísticos más relevantes de la época con Miguel Ángel Granados Chapa y su columna Plaza Pública. Sobre este episodio, él escribió: al ocuparlas, las instalaciones del Canal 40, al ocuparlas sin derecho, el personal de la empresa de la Jusco cometió el delito de despojo, delito que es casi nimio frente a su permanente y pública infracción a la Ley de Radio y Televisión, que impide emitir una señal a quien carezca de la concesión correspondiente. Ante esas conductas, denunciada formalmente la primera y evidente la segunda, el gobierno federal ha guardado un silencio que es la forma más cobarde de la complicidad. Y reitera Granados Chapa, al pretender que se hace justicia por propia mano, sin embargo, no solo violenta el derecho civil a apoderarse de un bien inmueble ajeno, sino que infringe la Ley Federal de Radio y Televisión, la cual claramente prohíbe operar o explotar estaciones de radiodifusión sin contar con la previa concesión o permiso del gobierno federal. TV Azteca no cuenta con esa concesión, la del Canal 40. Semejante cachazo francamente desvergüenza es posible por el carácter privilegiado que los gobiernos de Salinas, de Zedillo y de Fox ha otorgado a Ricardo Salinas Pliego. Los presidentes priistas le entregaron y ayudaron a consolidar sus negocios de telecomunicaciones y el panista le otorgó hace apenas unos meses una autorización que equivale a legitimar un negocio usurario para convertirlo en un banco con clientela cautiva. En todos los casos, le han prodigado también capacidad para burlar la ley. ¿Qué sucedió en medio de la pandemia? En 2020, en medio de esta emergencia sanitaria por COVID-19, molesto Salinas Pliego con las disposiciones que debían cumplir las empresas, sus empresas en términos laborales y de capital humano, Salinas Pliego emprendió una campaña en contra del gobierno usando, como es su costumbre, a TV Azteca, un conductor y la concesión del Estado. En el noticiero estelar de TV Azteca, la noche del viernes 17 de abril de 2020, el conductor Javier Alatorre pidió a los televidentes
que ya no le hicieran caso a López-Gatell. Lo que dijo textualmente esa noche fue: como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras: ya no le haga caso a Hugo López-Gatell. Sin embargo, las empresas de este empresario, también hay que decirlo, tuvieron un papel muy importante en la dispersión de programas sociales. Claudia Villegas es periodista y directora de la revista Fortuna, colaboradora además también de la revista Proceso. Ella explica y también ve el momento en el que hay una fractura entre el gobierno del presidente López Obrador y el empresario. Creo que la relación de negocios que ha tenido el empresario Ricardo Salinas Pliego comenzó con primeros años de mucha bonanza, porque lo vimos que estaba dispersando los recursos de los programas de este bloque de protección social que ha generado el gobierno, que hoy sabemos en este año, en este 2023, son más de 600,000 millones de pesos, no es cualquier monto, es el equivalente a lo que se paga por deuda, eso pagamos cada año. Entonces, cuando hablamos de la dispersión de los programas sociales, estamos hablando de un gran negocio, porque aunque se cobre por 3, 10 pesos o 20 pesos, en el volumen es un gran negocio. Como lo documentó Rafael Garza, me parece, o García, del PRD, él estuvo en el Instituto Electoral como consejero del PRD, y él documentó que no se licitó, que se entregó así a Banco Azteca, y que fue un contrato muy bueno, quizás durante el primer año. Pero ¿qué pasó? Le quitaron ese negocio porque se fue al Banco del Bienestar. Y aunque directivos del Banco Azteca aseguraban que para ellos no era un negocio, cuando se va el negocio de los apoyos sociales a Banco del Bienestar, hay una andanada, incluso involucrando a prensa, criticando que no iba a funcionar el Banco del Bienestar. Después también había el negocio de la publicidad, que es un negocio muy importante para Televisión Azteca. Entiendo que también ha disminuido la asignación de fondos para TV Azteca. Tendríamos que verlo con los números de la publicidad, pero parece que va en descenso, pero durante los primeros años ha sido un gran negocio para el señor Salinas Pliego. Creo que la pandemia vino a cambiar los puntos de gravedad en la relación con el señor Salinas Pliego, porque abiertamente desafió diciendo que él no iba a cerrar, no iba a acatar la emergencia sanitaria, y eso también dislocó el discurso y la narrativa, pero sobre todo las indicaciones sanitarias que desde el gobierno se dieron para protegernos a todos. Ahí se dislocó y ahí comenzó un poco el enfrentamiento y la confrontación. Pero no solamente tiene esos negocios el señor Salinas Pliego, tiene también negocios en el sector de la energía. Todos sabemos que tiene concesiones. También tiene negocios en el sector minero que también se dislocaron por el asunto, como en el caso de la energía, porque cambió el régimen mediante el cual se hacían negocios de parte del sector privado en minería y en energía. Entonces, como vemos, podríamos comentar que a pesar de que el mercado del señor Salinas Pliego está creciendo, porque pues, la población de menores ingresos sigue buscando sus servicios. Otro punto, Adriana, que dislocó la relación con el gobierno de Ricardo Salinas Pliego fue que vimos que se quería modificar la ley del Banco de México para que el Banco de México, según la propuesta que fue impulsada en cabildeo desde grupos cercanos en el poder legislativo, Cámara de Diputados y senadores, para obligar a que el Banco de México tuviera que comprar dólares, porque el negocio de dólares en efectivo con muchos millones de dólares está metido ahí
en Banco Azteca, a diferencia de otros bancos que están en el mismo segmento como Banco Coppel, que no quieren dólares en efectivo, la banca en general no quiere dólares en efectivo. Bueno, pues tampoco se dio en la modificación a la ley y eso le ha generado tener una posición cambiaria importante al señor Ricardo Salinas Pliego. Entonces, si hacemos una revisión, creo que eran amigos, decía el presidente López Obrador, se llevaban bien, pero cuando el gobierno hace su trabajo, que es el de ejercer autoridad y ver por el bien común, creo que ahí se comenzó a dislocar y se cumplió esa premisa, querida Adriana, de que se iba a separar el poder político del poder público. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que el poder de los empresarios, y déjame ser más específica, los intereses de los empresarios tenían que separarse de los intereses del gobierno, porque si no se hacía una especie de transferencia de valor que solo beneficiaba a algunos cuantos y no al pueblo en general. Adriana. De acuerdo con la periodista especializada en finanzas, Claudia Villegas, ella señala que Salinas Pliego, en términos de impuestos, hasta el momento ha pagado 7,000 millones de pesos, pero hay varios niveles de deuda y ella lo explica. Bueno, tiene muchos niveles de deuda. Aquí justo tengo el especial que hicimos en Proceso sobre sus números y para no decírtelos mal, dame un segundito. Mira, tiene una deuda de 400 millones de dólares por concepto de bonos con vencimiento en 2024. Tiene créditos fiscales y adeudos ante el SAT por 40,000 millones de pesos, pero parece que hay una negociación para dejarla como por ahí de los 25,000. Debe en créditos 7,552 millones de pesos. Esto en sus empresas. Y te voy a decir, la deuda con costo suma más de 9,499 millones, más o menos lo que te dije, y lo que él reporta en Nueva Electra, que es una nueva empresa que él creó para utilizar un nuevo régimen del impuesto sobre la renta. El saldo de efectivo y equivalente es de 12,629 millones de pesos. Saldo efectivo restringido está en 1,715 millones de pesos este año y el año pasado estaba en 226. Entonces, todas sus estrategias parece que le van funcionando para generar un mayor saldo de efectivo, que ahorita está en 1,715 millones de pesos. En octubre del año pasado, tras haber salido Raquel Buenrostro del SAT para ir a la Secretaría de Economía, Salinas Pliego anunció que había hecho un pago justamente al sistema de administración tributaria, pero se burló así de la extitular del SAT y señaló que no es casualidad que ya no haya estado al frente de esta dependencia cuando el empresario pagó. Claudia Villegas señala que Salinas Pliego tiene un gran equipo de abogados y expertos para diseñar estrategias con el objetivo de pagar menos impuestos. Primero, el señor Ricardo Salinas Pliego tiene un gran equipo de abogados y de expertos legales en buscar cuáles son las opciones que se tiene, como dicen ellos, para hacer más eficientes sus estrategias operativas y generar mayor rentabilidad a sus operaciones. El único problema es que eso pasa por reducir efectivamente la tasa de impuestos que ha pagado históricamente, bajo la premisa de que él no está de acuerdo en que se sostenga a partir del pago de impuestos una estructura burocrática que es la que administra el gobierno federal, el poder ejecutivo, y que sean los impuestos de los empresarios que trabajan y aportan, que generan verdadera riqueza a este país, y casi que lo estoy citando. Entonces, el problema es que la tasa de impuestos con la que debe contribuir
su grupo empresarial siempre ha buscado que sea pues menor. ¿Y cómo lo ha hecho? Usando en su momento el régimen de consolidación de empresas. Lo que permitía es que cuando hay pérdidas en una empresa, pues las puedes reportar y puedes declarar que tienes pérdidas, por lo cual disminuye la tasa efectiva de impuestos. Esto en el gobierno del presidente López Obrador se eliminó el régimen de consolidación fiscal, pero hay un nuevo régimen. Bueno, antes de pasar a eso te diré que entonces lo que vemos es una estrategia para buscar pagar menos impuestos y que se desaparece el régimen fiscal que lo permitía. Por lo tanto, él a partir de unos años, una década atrás, pues ha tenido pues estos créditos que ahora se están impugnando. A partir de 2018 me parece que desaparece esta posibilidad y entonces es como una defensa sistemática ante el SAT para impugnar, para decir que me aplica la ley anterior o que no me aplica, y esto llevarlo a los niveles del Poder Judicial que sean necesarios, en donde, como hemos visto, tiene muy buenas relaciones, sus abogados, digamos. Pero esto, tenemos que decir, ha sido una actuación, pues, una práctica de los despachos de abogados, tener buena relación con el juez de primera instancia, de segunda instancia, con el tribunal administrativo, con el magistrado, que este fue el caso del magistrado Aguilar, que por cierto votó en contra junto con otro magistrado para que no se llevara a una sentencia en firme el hecho de que Salinas Pliego pagara 2 créditos fiscales que son hasta ahora los que ha pagado y que son más o menos 6,000 millones de pesos. Entonces, eso había sido la actuación del grupo Electra. Llega este gobierno y dice, cambió la ley, me debes, me tienes que pagar. Y la otra es que a partir del cambio del régimen fiscal, bueno, pues hay modificaciones también que se dieron durante los últimos meses del gobierno de Peña Nieto, que fue una nueva ley, bueno, más bien un nuevo artículo, modificación a un artículo de la ley del impuesto sobre la renta para que se condonara, déjame corregir, para que se postergara hasta 3 años el pago del impuesto sobre la renta a cambio de que se crearan empleos. Este es un régimen para consolidadoras de empresas y se repatriara o se trajera dinero de subsidiarias en el extranjero. Evidentemente, es una reforma que beneficia a los grandes corporativos, a las controladoras que pueden hasta 3 años postergar el pago de impuestos. Y entonces, ¿qué pasó? Que Grupo Electra, que tenía todos estos juicios que les comenté primero, se convierte o comienza a trasladar activos o generadores de flujo a Nueva Electra. Y Nueva Electra, pues ahora está tributando en el marco de esta nueva disposición del impuesto sobre la renta. Y entonces vimos que en medio de la pandemia, Nueva Electra se apega a esta legislación 3 años y tuvo lo que no tuvo ninguna empresa, que fue pues una postergación del pago de impuestos, lo que no tuvo el contribuyente común y corriente, que no tiene estas grandes posibilidades de asesores, abogados y pues muchos amigos en el Poder Judicial. Y fue justo en medio de la campaña contra los libros supuestamente comunistas de la SEP, campaña que impulsó TV Azteca y su lector de noticias, Javier Alatorre, que el gobierno del presidente López Obrador dio a conocer la operación del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, para alargar un proceso de deuda de las empresas de Salinas Pliego. Sin embargo, no se mencionó el nombre de la empresa ni del empresario. Ayer el fiscal, el procurador fiscal, Arturo Medina, denunció que este mismo
ministro, tiene desde hace 8 meses en sus manos, 8 meses, un expediente en donde hay una empresa que le debe a la hacienda pública o que está en litigio la hacienda pública sostiene desde hace 13 años que empezaron estos juicios que tienen que pagar 25,000 millones de pesos. 25,000 millones de pesos. Y lleva 8 meses guardado el expediente en el escritorio, en la gaveta del escritorio del ministro Luis María Aguilar Morales. ¿Para quién trabaja el ministro? Y entonces, ¿es amigo el presidente López Obrador de Salinas Pliego? ¿Cómo es esta relación? Sabina Berman nos da su opinión. Es que la estamos viendo a plena luz del sol y lo que pasa es que nos resulta tan simple que no podemos creer que se trate de eso. ¿Qué está haciendo el presidente López Obrador? Está asegurando que él es amigo de Ricardo Salinas Pliego y al mismo tiempo su gabinete está forzando a Salinas Pliego a pagar impuestos. Las dos cosas al mismo tiempo. Y Salinas Pliego asegura que es amigo del presidente López Obrador y al mismo tiempo está apoyando decididamente a la ultraderecha. Entonces, vaya, tienen un baile muy curioso de amor y enemistad. De nuevo, todo se relaciona con el dinero. El presidente, y esto es notable, sí está decidido a cobrarle los impuestos. Una de las partes quizá más, más visibles de este personaje, Ricardo Salinas Pliego, en las redes sociales es esta exhibición de estos lujos, la ostentación de la vida que lleva. De acuerdo con el diario español ABC, Salinas Pliego compró en 2021 uno de los barcos privados más grandes del mundo. Concretamente, en estos momentos se encuentra en el lugar 48, el Lady Moura, por $125 millones y lo compró al saudí Al Rashid. Cuenta con una capacidad para una tripulación de 71 personas y 27 invitados. Cuenta con helipuerto, gimnasio, una sala de cine y discoteca. Además, tanto el nombre como el escudo que se pueden ver a babor, estribor y en la popa están tallados en oro de 24 quilates. Vemos incluso también cómo en las redes sociales se autonombra Tío Richie, regala dinero, autos y hasta casas. Y en esa exhibición de lujos, dinero y poder, dice Salinas Pliego que la pobreza es una cosa que sucede y existe naturalmente. ¿Listos? Hola amigos, les mando un cordial saludo desde acá, en un lugar del Mediterráneo, donde sigo de vacaciones, muy merecidas. Bueno, ¿qué creen? Pues resulta que la televisión azteca cumple 30 años de existencia. Qué lejano pasado aquel cuando tenía yo 37 años y me lancé a esta aventura con un grupo de cercanos colaboradores, muchos de los cuales todavía están conmigo, y a mucha honra. ¿Quién se iba a imaginar lo lejos que íbamos a llegar? ¡Qué bárbaro! Y bueno, como parte de nuestras celebraciones, se me ocurrió que vamos a regalar una casa, una mega casa. Y para que no batallen, el ganador o la ganadora va a escoger en dónde, en qué ciudad quiere que le entreguemos su casa. Tienen hasta 20 millones de pesos
para gastarse en la casa, tampoco no se pasen. Y también vamos a regalar unos superautomóviles y esto y el otro. Bueno, ya les iré diciendo cómo va a ser la mecánica, pero pónganse abusados porque es aquí por las redes sociales. Todo eso va a pasar aquí en las redes. Yo siempre he pensado que la pobreza no tiene nada de bueno. Es una cosa que sucede, que existe naturalmente, porque cuando nacemos somos pobres, llegamos al mundo encuerados y sin nada. Nos cuidan nuestros padres, nuestras familias. Y poco a poco vamos adquiriendo poco o mucho, pero no tiene de bueno nada la pobreza. Ojalá que más mexicanos, como yo, pensemos que lo bueno y lo bonito es ser ricos. Y para ser ricos se requieren muchas cosas. No es una receta fácil. Pero sí sabemos que ser pobre no tiene nada de bueno. Entonces, a mí me ha ido muy bien en la vida y quiero compartir algo de lo que yo he logrado con alguno de ustedes. Entonces, ahí viene la rifa de esta casa, 20 millones de pesos y otros 10 millones en automóviles. Pónganse abusados y participen. ¡Saludos! Pero ¿qué sucedió con este personaje si antes no tenía ese despliegue en las redes sociales, esa presunción, esos lujos que presume de manera cotidiana y esos insultos? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Sabina Berman nos cuenta que Salinas Pliego cambió durante la pandemia. Ricardo Salinas era, como los multimillonarios mexicanos, un hombre discreto. La prédica de nuestros multimillonarios es que no hay que exhibir la riqueza porque entonces crean envidia y resentimiento social, que tienen toda la razón. En un país como México, donde 436 familias tienen más dinero que 112 millones de habitantes, tienen toda razón en ocultar sus lujos porque crearían resentimiento social, pero con toda seguridad. Y así era Ricardo Salinas. Durante la pandemia hubo un cambio en él. Ricardo Salinas se vio en la disyuntiva de ser un libertario total o ser un hombre compasivo y solidario con la sociedad. Cuando el gobierno de México llamó a los empresarios a cerrar las empresas durante un número de semanas para bajar el índice de contagio del COVID-19. Y él decidió que él no soportaba la idea de perder dinero. Él no soportaba la idea de pagar salarios para gente que no estuviera chambeándola, produciéndole a él dinero. No lo soportó y se decantó por algo muy vil. Le dio a elegir a sus empleados, que son 150,000, que no son pocos, los empleados del Grupo Salinas, les dio a escoger entre correr el riesgo de morirse de COVID o morirse de hambre. Y a partir de ese momento, él se descara y toma un modelo de conducta. ¿De dónde lo toma? Lo toma de la ultraderecha, lo toma de Trump, lo toma de Bolsonaro, lo toma de otros locos ultraderechistas en Italia, Berlusconi, que son los descarados machos, cabrones, que no quieren, que están en contra de la compasión y la solidaridad social. Y como llega a un extremo de esta máscara libertaria, la cambia por una máscara libertaria, pero más cabrona. Se vuelve un cabrón y aparentemente lo disfruta muchísimo, porque sí le dedica muchas horas, y le dedica muchas horas sobre todo al ataque a mujeres relevantes en nuestro tablero de personajes conocidos, ¿no? Citlali, a Denise Dresser,
en algún momento se metió con Carmen Aristegui y después la soltó porque Carmen no está en medios y no contestaba. Conmigo se metió muchísimo hasta que lo bloqueé, y aunque me retuiteen, ¿sabes? Mucha gente me hace el favor de mandarme sus insultos, a mí ya me da igual. Entonces, a mí me ha dejado un poco en paz porque me da igual. Yo lo demandé ante los jueces por lo que me debía a mí como un empresario y yo como una persona que trabajaba para una de sus empresas. Gané el juicio y me vale gorro sus insultos, me da exactamente igual. Y sí, lo disfruta mucho esta fama como negativa, ¿no? Es como el gran villano, machín, cabrón, mala onda, que mucha gente ignorante y sobre todo gente poco educada en lo que es una sociedad, gente que no entiende para qué nos portamos bien los unos con los otros, se sienten entusiasmados de seguirlo y compartir esta hombría tóxica con él y decirle tío Richie. Y es como, también es bastante cansado, porque ya lleva, ¿cuántos años, Adriana? Ya lleva como 2 años con el mismo juego. Hasta eso aburre. A mí me parece ya francamente aburrido. Una de las mujeres, además, en la política que ha sido atacada permanentemente en redes sociales de manera impune por este empresario es la senadora Citlali Hernández, quien también, además, es secretaria general del partido Morena. Pero, ¿qué sucede cuando vemos a este personaje que está apoyando a un aspirante a la candidatura por la presidencia para el 2024 como es Eduardo Verástegui, a un aspirante de ultraderecha? Bueno, pues su Dios es el dinero, dice Sabina Berman, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que apoya a este personaje? Vamos a escuchar qué es lo que dice Sabina Berman al respecto. Lo que hay que entender con Salinas es cuál es su motivación. Es una siempre la misma: ganar más dinero. Es un hombre poseído por la fiebre de ganar dinero. Su devoción, su credo, su religión es el dinero. Su Dios es el dinero. Si uno quiere entender las acciones de Ricardo Salinas, siempre se topará al final de la línea con la verdadera motivación, que es el dinero. ¿Por qué Salinas está apoyando ahora a la ultraderecha? Primero a Lili Téllez, ahora a Verástegui. Es muy sencillo, porque la 4T le ha obligado a pagar impuestos y quiere que le termine de pagar todos los impuestos que debe desde hace décadas. Eso hasta que se topó con una pared llamada Raquel Buenrostro, una secretaria de Hacienda que tiene un buen rostro, no es muy alta, sí es muy sonriente, es de lentes, que ya le cobró buena parte de los impuestos y dejó encargado que le terminaran de cobrar los impuestos de la deuda completa. Eso es lo que hay detrás de este apoyo a la ultraderecha. Es el amago a la 4T, que él es una fuerza política que puede decantarse por sus enemigos. No es muy real el efecto que pueda tener, no termina de ser más que una pataleta, porque realmente, como tú misma dijiste, Verástegui no es hoy un contendiente serio para la presidencia. Verástegui está en la contienda para lograr una posición en la política mexicana, en el tablero de la política mexicana, pero todavía no es un contendiente serio. Si mañana la 4T en el gobierno de Claudia Sheinbaum, si llega a ser presidenta, le condona la deuda a Ricardo Salinas Pliego, va a retirar su apoyo de la ultraderecha. Es así de sencillo. Bueno, y en uno de los episodios en la mañanera, el presidente López Obrador pues ha burlado de cómo difunden en Televisión Azteca esta campaña difamatoria por los libros de texto con pues estos libros aparentemente comunistas de acuerdo a esta campaña. Sin embargo,
el propio presidente ofreció disculpas a Javier Alatorre. Como ahorita nos pueden decir, y los libros, ¿no? Esta noche en Hechos llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto. No se la pierda. Le ofrezco disculpa a mi amigo Alatorre por lo que dije, pero es que se están pasando, ¿no? Con eso de el comunismo y los libros de texto. La mayoría de los casos ni siquiera los han leído. Es un rechazo por consigna y sobre todo por la carga ideológica. Es mucho el conservadurismo de algunas personas, mucho, los obnubila. Entonces ven comunistas por todos lados, así como los ovnis. ¿No te acuerdas de esa canción, de ese cha-cha-cha? Los marcianos llegaron ya. Vamos a ponerla, porque además como los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha, 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 cha-cha-cha. Así están. Bueno, y a 30 años de que Carlos Salinas de Gortari le dio la concesión a Salinas Pliego, Genaro Villamil ve un Frankenstein que usa este personaje para fines ideológicos, políticos y personales, y que esto implica una derrota para el Estado mexicano. Si hacemos una reflexión de los ya casi 30 años de la concesión que le otorgó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari a Ricardo Salinas Pliego, con la idea de que se hiciera un mejor uso del espectro radioeléctrico, lo que nos encontramos 30 años después es la creación de un auténtico Frankenstein, un Frankenstein empresarial, político, ideológico y por supuesto mediático. Hay muchísima gente talentosa en TV Azteca y yo le tengo el mayor de los respetos a la gran mayoría de sus trabajadores, de sus conductores, de sus productores. El tema no es ese. El tema es cómo Ricardo Salinas Pliego, al amparo de esa concesión, ha decidido utilizar un medio que, insisto, es una concesión de un bien público nacional para sus fines ideológicos, políticos y obviamente personales, ¿no? Eso es algo que nunca debió haber ocurrido, que es una derrota del Estado mexicano frente a esta situación a 30 años de distancia, y es una demostración de lo riesgoso que es que grupos de ultraderecha o de derecha radical, como son al que pertenece Ricardo Salinas Pliego, tenga el usufructo prácticamente sin ningún contrapeso de una concesión pública. Bueno, esto fue un acercamiento a este perfil, a este empresario tan polémico como Ricardo Salinas Pliego, que ha tenido un despliegue muy importante en sus redes sociales, que como vimos, de acuerdo a lo que menciona Sabina Berman, tuvo un cambio muy particular durante la pandemia, ha emprendido campañas de linchamiento en contra, sobre todo de mujeres políticas relevantes, y el tema central aquí parece ser el dinero. Como decía Sabina Berman, pues una ex colaboradora de este personaje, su Dios es el dinero.
Así que espero que les haya gustado. Déjenos aquí sus comentarios. Recuerden darle like. Nos vemos por aquí la próxima semana con otro personaje. Y pues muchísimas gracias.